Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia Seguridad Hídrica y Salud Ambiental, codiseño de una intervención en Santa María, Huacatitlán, Morelos. Esperamos que esta conferencia sea un espacio en donde podamos compartir experiencias, conocimientos y preocupaciones desde distintas perspectivas, con el propósito de fortalecer las prácticas comunitarias y una mayor seguridad hídrica y salud ambiental. Esta conferencia forma parte de un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario impulsado por la Red Especies. Esta red reúne a investigadoras e investigadores de distintas instituciones y de diferentes disciplinas que trabajan por el derecho a un medio ambiente sano y a la salud humana. Desde el nodo de crisis hídrica, pues buscamos visibilizar y aprender de las iniciativas que están enfrentando aquellos desafíos en torno al agua. Antes de comenzar, les informamos que esta conferencia será grabada y posteriormente compartida en redes sociales para ampliar su alcance y seguir generando reflexiones en este tema. Bueno, y pues con mucha emoción me presento al maestro David Guerrero, quien compartirá hoy con nosotros el proyecto que ha desarrollado durante la maestría. David es ingeniero industrial egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y recientemente concluyó la maestría en Salud Pública con concentración en Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública. A lo largo de su formación y trayectoria, David ha centrado su interés en el estudio y la gestión del agua como un eje fundamental para la promoción de la salud ambiental y el bienestar comunitario. Su trabajo se ha caracterizado por un enfoque integral que reconoce el agua no solo como un recurso natural, sino como un bien común que articula dimensiones ecológicas, sociales y culturales. Apasionado por los temas de seguridad hídrica, ha orientado su labor hacia el análisis de los determinantes sociales y ambientales que influyen en el acceso y la calidad del agua en contextos locales. Ha colaborado en proyectos interdisciplinarios con enfoque One Health. Gracias, David. Te cedo la palabra. Adelante. Pues bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hoy les voy a presentar seguridad hídrica y salud ambiental como parte justo de mi proyecto Codiseño de una intervención en Santa María, Aguacatitlán, aquí en Cuernavaca, Morelos. Y pues vaya, quiero justo comenzar comentando de que este proyecto fue gracias justo en gran parte a la ayudantía municipal, a líderes locales, a tomadores de decisiones, a personas que gestionan el agua, y también fue gracias por parte de mi comité, como lo fue la doctora Astrid Schillman, la maestra Orinda Álamo y la doctora Pamela. Y bueno, este es el índice de contenidos de mi presentación. Y empezando por la parte de antecedentes, aquí en México podemos observar este monitor de sequía que es del año 2024, en donde justo podemos observar diferentes tonalidades. Entre, si la tonalidad es más roja, es más fuerte, va a haber grado de sequías más extremas o excepcional, teniendo de D3 a D2. Por ejemplo, aquí en Morelos tenemos un grado de sequía severa, que significa D2. Pero algo muy importante a comentar es de que la sequía puede pasar desapercibida hasta que justo ya puede afectar bienes, actividades o tareas o aspectos cotidianos de alguna región en específico, dificultando esta su reversión. Por otro lado, en contraste, este presente año, específicamente en el mes de junio de 2025, ha sido uno de los meses y años también más lluviosos. Por ejemplo, se ha tenido un promedio de 155.5 milímetros de lluvia, es decir, más del 50% que el promedio histórico, que es 99.8. Entonces, derivado del cambio climático, se puede inferir que cada vez vamos a ver sequías más fuertes y más prolongadas, y cada vez de igual manera van a haber lluvias igual de fuertes y prolongadas. Pasando a nivel estatal, aquí en Morelos, específicamente en Cuernavaca, estas sequías también han impactado algunos recursos hídricos municipales. Por ejemplo, hay un manantial que se encuentra aquí en el centro de Cuernavaca llamado El Túnel, que es esta fotografía que la podemos ver.
Este manantial ha registrado niveles críticos derivados de las sequías de 37 centímetros sobre 45 centímetros, que es un promedio más o menos en donde debe estar el agua. Pudiera parecer no tanto, de 37 a 45 centímetros, pero esta afectación ha tenido en algunas colonias, como por ejemplo el Centro, el Empleado, Las Palmas, Reformas, La Selva, Carolina, Partos del Prado de Cuernavaca, varias colonias de aquí afectadas, ¿no? Derivado de todo esto, pues vaya, es muy común ver que en estas épocas específicamente de sequía hay muchas protestas, hay cierre de habilidades, exigiendo justamente este recurso hídrico muy valioso. Ahora, entrando aquí a nivel más específico, en Santa María, Aguacatitlán, también se cuenta con un manantial que está cerca de los límites de Huitzilac y Cuernavaca. Y algo importante a comentar es de que aquí en Santa María también es parte de un ecosistema clave llamado Corredor Biológico Chichinautzin. Este corredor biológico también es parte del Estado de México en la parte oeste, en la parte sur de la Ciudad de México y en la parte norte del Estado de Morelos. Este ecosistema sostiene una amplia diversidad de flora, como por ejemplo es el bosque o por ejemplo el bosque de los hongos azules, también muy famoso, fauna, conejos, ardillas y demás cuestiones, y también desempeña un rol muy importante en el equilibrio ecológico de la región. Entrando al marco teórico, yo ocupé el enfoque ecosistémico. Como bien conocemos, hay diferentes pilares: participación, pensamiento sistémico, investigación transdisciplinaria, sostenibilidad, equidad. Y por otro lado, ocupé este aspecto de las ecotecnologías. Hay diferentes como son los baños secos, los paneles solares, las estufas ecológicas, pero yo específicamente para este proyecto se ocuparon los sistemas de captación de agua pluvial, debido a que aquí en Santa María pues es una zona geográficamente muy montañosa y se adapta perfectamente a esta ecotecnología. Algún dato clave aquí de Morelos es de que 112,000 personas en el estado no cuentan con agua potable en sus viviendas o predios. Como comentaba, aquí en Santa María, Aguacatitlán, como está en la parte norte aquí de Morelos, es una zona geográficamente montañosa y tiene algunas limitaciones de fuentes convencionales, como escurrimientos, que son de plano superficiales sus casos, y también algunas limitaciones de los prestadores de servicios hídricos. Aquí en Santa María operan mediante comités locales, más adelante lo vamos a ver a más detalle, que operan con recursos en ocasiones reducidos y justo enfrentan desafíos para tener este mantenimiento y mejoras para la implementación. También en la parte de justificación hice mucho énfasis en este enfoque participativo por el aspecto de codiseño de una estrategia que, como bien conocemos, el enfoque participativo involucra a las comunidades ya que permite diseñar sistemas eficientes y sobre todo adaptados a las necesidades de la comunidad y fomenta el sentido de pertenencia y responsabilidad. Aquí en Santa María y creo que a nivel nacional últimamente se encuentra un recurso que es muy abundante y gratuito como lo es el agua de la lluvia, que pues justo sostiene una opción muy importante para ese tipo de zonas con alta pluviosidad. Por ejemplo, un sistema de captación de agua pluvial puede abarcar de los 1,100 a los 5,000 litros aproximadamente, que se pueden instalar en viviendas, en escuelas o algunos espacios comunitarios. Algunos beneficios claves de esto es de que aumenta la capacidad de almacenamiento de agua durante periodos de sequía o escasez, es decir, podemos recolectar el agua de la lluvia que de verdad ahorita tenemos bastante y almacenarla y ocuparla en época de sequías. Debido a esto va a haber una menor dependencia de fuentes inseguras justo en épocas críticas. Y como comentaba, la captación de agua de lluvia es una ecotecnología muy alternativa muy clave y de igual manera, aquí en Santa María hay mucho interés por tener esta ecotecnología, como lo son los captadores pluviales, ya que es una fuente de agua segura, suficiente, limpia y accesible. Mi pregunta de investigación fue, ¿qué elementos considerar en el diseño de una intervención para mejorar la gestión del agua aquí en la comunidad de Santa María, Huacatitlán, para contribuir a la seguridad hídrica y el bienestar de sus habitantes?
Mi objetivo general fue codiseñar una estrategia de intervención para promover la seguridad hídrica, de igual manera aquí en la comunidad, considerando elementos del enfoque ecosistémico en salud. Mis objetivos específicos fueron describir la gestión de los recursos hídricos y el acceso al agua en Santa María, identificar las intervenciones más factibles bajo este enfoque participativo que comento, de acuerdo a las características sociales, ambientales y económicas de la comunidad, y desarrollar con la participación un plan de implementación que incluya monitoreo y seguimiento con indicadores. Ahora, entrando a la parte de material y métodos, yo justo hice un enfoque metodológico mixto transversal y apliqué tres instrumentos, como lo fueron cuestionarios, entrevistas y talleres participativos. Para todos estos instrumentos apliqué estos criterios, como por ejemplo que hayan sido mayores de 18 años, que hayan tenido mucho interés, que hayan tenido disponibilidad para participar, que hayan sido de diferentes roles, géneros, ocupaciones, que no hayan tenido una condición médica o mental, o que alguno de estos tres instrumentos, pues vaya, que no haya sido concluido. También algo importante a comentar es de que estos instrumentos fueron aprobados por el Comité de Ética del Instituto, como lo podemos ver aquí. En el aspecto de los cuestionarios, el objetivo fue evaluar la situación evaluar la situación hídrica en Santa María, y este cuestionario lo hice basado en el cuestionario de ENSANUD, específicamente de seguridad hídrica, y lo apliqué yo como tal en Google Forms. Yo de igual manera, en diferentes puntos de Santa María, más adelante lo vamos a checar, yo iba con una tablet, justo con este formulario de Google Forms, preguntando a la población de Santa María para que lo tuviera de igual manera como más automático, para que las respuestas se me pasaran a una base de datos. Esta es justo una de las partes del cuestionario que los apliqué en el periodo de marzo y mayo. Y de igual manera, tuvieron algunas secciones principales, como por ejemplo inseguridad hídrica, en donde pregunté acerca de esta falta de acceso suficiente y seguro de agua, prácticas de manejo, cómo almacenan el agua, cómo la recolectan, para qué usan el agua, este tipo de preguntas. Aspectos económicos, cuánto pagan por el agua, si es mensual, si es bimestral y este tipo de cuestiones. También, a la par que iba aplicando estos cuestionarios a los habitantes de aquí de Santa María, yo llevaba un diario de campo. En este diario de campo anotaba algunos códigos emergentes que tal vez si no tendría contemplado aquí, o algunos testimonios. Por ejemplo, había ocasiones en donde en los cuestionarios las personas de verdad me daban información de más, o se describían un poquito más, y yo en ese mismo instante, en la misma tablet, cambiaba a una hoja en blanco anotando estos testimonios. En las entrevistas semiestructuradas, mi objetivo fue explorar temas prioritarios sobre la gestión del agua, y en total hice siete. Cinco actores claves locales, que son los jefes de manzana, que son como los que gestionan el agua, y dos referentes de casos de estudio, como lo fue Isla Urbana y Red Inca. De igual manera, el instrumento tuvo un guión de 15 ítems, y para los actores clave, para los jefes de manzana, fueron estas temáticas que se les preguntaron acerca de la gestión comunitaria del agua, acceso y disponibilidad, la infraestructura hídrica que maneja aquí Santa María, algunas percepciones y valores culturales que tienen sobre su colonia. Y para los casos de estudio se les preguntó acerca de las lecciones aprendidas, algunas problemáticas identificadas, y también sensibilización ambiental en su experiencia. De igual manera, les leía la carta de consentimiento, tanto los cuestionarios como estas entrevistas, en donde les daba a conocer qué era lo que yo estaba haciendo, el objetivo de mi proyecto y ese tipo de cuestiones. Y sí dejaba en claro de que todas las respuestas iban a ser de manera anónima, de que no iban a decir nombres ni nada por el estilo. Todo era con fines académicos. Por otra parte, hice también dos talleres participativos en la ayudantía municipal de aquí de Santa María, Huacatitlán, el 18 y el 24 de junio, en donde participaron diferentes personas, como lo es el líder local, el ayudante municipal, que es como el presidente de aquí de Santa María, tomadores de decisiones. Participaron
personas que justo son jefas de colonia, jefes de manzana o jefas de manzana, comúnmente llamados aquí, y población en general. En estos talleres apliqué un árbol de problemas y soluciones. También hicimos esta revisión y complemento con los participantes. Y también dejé en claro que se tenía que tener un buen intercambio de experiencias, que se tenía que tener un diálogo abierto. También enseñé acerca de exploración de soluciones como lo son ecotecnologías, específicamente los captadores de agua pluvial y algunos casos de estudio de éxito. Para el análisis de información, pues vaya, tuve los componentes Quali, que pues es describir el contenido de las entrevistas, de los talleres participativos y identificar algunos temas emergentes y patrones en las percepciones y necesidades de la comunidad. Y por otra parte, los componentes Quanti, pues vaya, hice este análisis estadístico descriptivo, puse algunos cálculos de frecuencias, algunos porcentajes medida de tendencia central. Ahora, pasando a las escalas WISE, que las escalas son las escalas de experiencia de inseguridad del agua, que son las Water Insecurity Scales, que son una serie de 12 preguntas que pues justo llevan la voz de las personas al sector responsable de la gestión del agua. Por ejemplo, yo los cuestionarios de aquí de Santa María les preguntaban ¿cada cuánto te has preocupado en los últimos 3 meses por no tener suficiente agua? Que es esta parte de la preocupación. Y ellos me podían responder con un nunca, raramente, a veces o frecuentemente. Otra pregunta que les hacía es, ¿alguna vez has tenido que cambiar tus planes por esperar a que te llegue el agua? Me podían contestar igualmente a veces, frecuentemente o raramente. Y derivado de todas estas respuestas, se suman todos los valores para obtener un puntaje total de esta inseguridad hídrica. Ahora, ya entrando a los resultados de este proyecto, este es el mapa de Santa María Aguacatitlán y como podemos observar está dividido por dos gestiones. En la parte centro-norte, que son todos estos puntitos que vemos aquí, es gestionada por la Ayudantía Municipal de Santa María. Estos puntitos son las colonias, que son las manzanas, comúnmente se les llama aquí, ¿no? Y la parte sur es administrada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Y algo importante a comentar es de que mi proyecto específicamente se centró en estos puntos, que es en la parte centro-norte, gestionada por la Ayudantía Municipal de Santa María. Y, por ejemplo, en el paraje en donde yo vivo, que es el paraje Paraíso, que es esta parte de acá arriba, nada más viven alrededor de 300 personas y 88 tomas de agua para que nos podamos dar una idea de cómo es la población de aquí de Santa María. En total, en Santa María hay 33 parajes y 18 jefes de manzana, que son 18 líderes locales de cada una de estas colonias o manzanas. Estas fueron las ubicaciones en donde se realizaron los cuestionarios. En total hice 30, 52% a mujeres, 48 hombres, teniendo un promedio de edad aproximadamente de 55 años. Y de igual manera, la duración fue de 30 minutos. Por ejemplo, estos 4 puntitos que podemos ver aquí en el mapa serían estos parajes de acá. Como tal, no está a escala ninguno de los dos, pero para que nos podamos dar una idea de que estos puntos como céntricos de acá serían estos. Como comentaba, ZAPAC administra y gestiona el agua de la parte sur de aquí de Santa María y para este presente proyecto no se tomó en cuenta estas ubicaciones, como por ejemplo estos. Entrando al acceso y disponibilidad de recursos hídricos, aquí en Santa María toda el agua que tiene aquí Santa María es debido a un río que se llama Río Tepeite. Este río nace de un municipio llamado San Juan de Atzingo, que colinda justo con el Estado de México, y como tal no se obstruye o no se compromete en sí en nada el río. Hay una derivadora, que la derivadora es como una pequeña compuerta que deja pasar parte del flujo del río Tepeite hacia unas canaletas de concreto y cemento
para posteriormente conectarse a diferentes mangueras que son particularmente hechas de PVC y vinil y ahora sí acabar en todos estos diferentes parajes, en todas estas diferentes colonias de aquí de Santa María. La red hidráulica de aquí de Santa María varía de pulgada de grosor, que serían estas tuberías. Si el paraje es muy grande, la pulgada de grosor va a ser más ancha, que va desde las 2 a las 4 pulgadas. Y por ejemplo, esta es parte de algunas de las fotografías de cómo está la infraestructura hídrica. Esta imagen de acá, de la derecha, son las canaletas de concreto y cemento que comentaba. Primero es el río, después son las derivadoras, que es la compuerta que deja pasar parte del río, y posteriormente son las canaletas de concreto y cemento, como lo podemos ver. Estas de igual manera están tapadas para que no tengan, no lleguen a obstruirse por ramas, por hojas y demás cuestiones, y después acaban en las tuberías. Pero, por ejemplo, estas son las tuberías que comentaba, y aquí en la foto podemos observar que la misma fauna del bosque está buscando justo el agua, pero esto a su vez lo que provocan es de que rompan la tubería, ya que van mordiéndolo poco a poco y pues vaya, provocan lo que son las fugas, ¿no? Pero mediante faenas, que las faenas son cuando la misma comunidad, cuando la misma colonia se reúne para hacer limpieza de los canales o de calles inclusive o reparaciones, pero se ha observado que son en algunas ocasiones momentáneas y muy superficiales. Por ejemplo, algunas veces los jefes de manzana lo que hacen son que cortan una pequeña rama y la hacen como en forma de estaca. Y justo en donde está la fuga, la estaca, es decir, la rama, la ponen a manera de reparación, pero pues con el debido tiempo esto se va, de nuevo suelta la fuga. Y esto es debido a que no hay un aspecto económico que sustente estas reparaciones. Como comentaba en los testimonios, como por ejemplo reafirma este dato en donde vieron que estaba tirando mucha agua de camino a la derivadora. Había una manguera rota. El jefe de paraje dijo que no podía hacer nada hasta que el encargado directo del tramo viniera a revisarlo. Es decir, muchas veces se quita esta responsabilidad por las mismas colonias. Es decir, si yo voy aquí al río y trato de tapar estas fugas, en algunas ocasiones los mismos jefes de manzana, los actores clave, eh, regañan a las personas porque le están quitando la responsabilidad de la misma colonia a reparar sus propias fugas, pero como podemos observar, esto hace a su vez de que siga tirando muchísima agua y esto de verdad a veces dura hasta semanas inclusive. Ahora, entrando al aspecto de los actores clave, a las personas que gestionan el agua, algunos retos que me comentaron en su experiencia es de que necesitan planificar estrategias, ya que aquí en Santa María últimamente se ha estado expandiendo mucho, ha crecido cada vez más, hay más tomas de agua y por consecuente se necesita justo más este recurso hídrico. Pero tienen este miedo de no comprometer la disponibilidad futura. También comentaron que hay una falta de cronograma para que la distribución sea más equitativa y justa en cuanto a las horas. Como comentaba, entre más grande sea el paraje, la red de tubería va a ser más gruesa, pero esto a su vez genera discordia entre las mismas colonias, ¿no? Y también hay un bajo nivel de participación, sobre todo en los nuevos residentes, porque muchas veces o no tienen interés o están mal informados o de plano no quieren participar en ese tipo de cuestiones, lo cual limita el éxito de las acciones del mantenimiento, distribución y conservación del recurso debido. Pero algunas estrategias que me comentaron que han funcionado es de que motivan a la gente mediante las faenas, porque, por ejemplo, una colonia que va justo al bosque viendo de primera mano cómo está el estado del agua, de la fauna, de la flora, pues ya tienen más sensibilización y conciencia sobre proteger este recurso hídrico y esta explicación de los beneficios colectivos. De igual manera, en algunas ocasiones, algunos parajes, algunas colonias sensibilizan mediante charlas, es decir, algunas juntas que las periodan cada 15 días
para hacer reparaciones de canaletas, tuberías y registros para que haya mayor involucramiento. Y una estrategia que me comentaron que ha funcionado bastante bien es de que de plano, si no hay participación por parte de los nuevos residentes o esta participación del trabajo colectivo, es decir, en las faenas, de plano los multan, justamente con sanciones económicas de 200 a 500 pesos, o de plano les cortan el agua a manera de forzar su participación sobre la conciencia y valor de este valor hídrico. Por ejemplo, un testimonio que comenta que la falta que la comunidad se involucre más, sin su participación es difícil mantener y distribuir bien el recurso. Si se organizan bien, el agua nos va a alcanzar para todos. Otro aspecto importante es la participación de mujeres en la gestión del agua. Durante las entrevistas se reveló que las mujeres desempeñan roles claves en la organización, vigilancia y gestión del agua. Es decir, las jefas de manzana toman tareas de coordinación y toma de decisiones, pero de igual manera ellas me comentaron que han tenido algunos retos principales. Por ejemplo, han tenido sobrecarga de trabajo, es decir, mediar como líder local, como jefa de manzana, de tomar decisiones, gestionar el agua, coordinar y ese tipo de cuestiones, y las tareas pues del hogar, ¿no? También comentaron que han tenido escaso reconocimiento, ya que aquí en Santa María sí es un espacio dominado por varones. Últimamente ya no ha sucedido tanto esto, pero sí ha ocurrido. Y también hay un limitado acceso a capacitación y de igual manera en recursos técnicos. Por ejemplo, este testimonio comenta que cuando la nombraron jefa de manzana, se acordó desde un principio que las mujeres iban a organizar las reuniones y coordinar el reparto del agua, y los hombres van a las faenas, es decir, hacer este esfuerzo físico, a cargar tuberías, destaparlas o limpiar canales, ya que fue un acuerdo inicial que esta colonia justo tenían para poder organizarse. Entrando a la vivienda y el estado económico, aquí en Santa María, más del 50% viven de 3 a 4 personas por hogar. Sí han tenido dificultades económicas para cubrir gastos básicos en los últimos meses, con un más del 40% y 33%, y su ingreso mensual es aproximadamente de 5,000 a 10,000 pesos, en su mayoría con el 30%. Aquí en Santa María, más del 70% cuentan con casa propia y 25% es rentada. Y prácticamente todos cuentan con servicios básicos, como por ejemplo gas, drenaje, que aquí son más como fosas sépticas. Los días que más les abastecen son los días miércoles, mayoritariamente con el 66%, martes y viernes. Y esto varía y depende de cada paraje, depende de cada colonia en sí. Como tal, no todos les dan el tandeo de agua en un día en particular, pero sí mayoritariamente lo almacenan en cisternas con más del 67%, en tinacos, en tambos con tapas o piletas. El 85% de los hogares, un integrante del hogar, comúnmente la jefa de familia, gestiona el agua. Es decir, la jefa de familia está al tanto de cuando les llega el agua, de prender la bomba para subir, preparar las cubetas o llenar el tinaco. La frecuencia de semana es de 1 a 2 veces y la duración es de 2 a 5 horas, pero de manera continua en un horario habitual de 8 a la 1 de la tarde. Ahora, la temporada en que llegó menos agua y con menos frecuencia, pues prácticamente es la temporada de sequía o escasez, que es mayoritariamente en mayo, lo que revelaron los cuestionarios. De enero empieza, pero en su punto máximo es en mayo. Durante esta temporada comentaron que más del 40% duró esta temporada de 2 a 3 meses, y la frecuencia es de que de plano durante esta temporada de escasez, más del 22% comentaron de que no les llegó agua durante este periodo. Por ejemplo, un testimonio comenta que a veces pasan varios días sin que llegue nada, y cuando llega prácticamente es un hilito y tienen que andar comprando pipas constantemente, pero esto es un gasto extra a la casa, como lo podemos observar aquí en la fotografía. Entrando a lo que son las escalas WISE,
Como comentaba, son una serie de 12 preguntas que son estas, pero dentro de estas 12 preguntas, 5 fueron las que más salieron elevadas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se preocupó por la falta del agua? Más del 40%, más del 50%, con frecuentemente y siempre. Se han enojado por esta falta de agua, comentaron que también más del 40% si han tenido este enojo o no han tenido suficiente agua para lavar la ropa, como lo podemos observar aquí. O de igual manera han tenido que esperar, es decir, no han tenido que ir a la escuela, por ejemplo, por tener que esperar el agua con este por ciento. Y dentro de todo esto se encontró que el 70% de las viviendas encuestadas presentan inseguridad hídrica. Como comentaba, un testimonio que también reafirma este dato es de que cada vez menos agua. Le preocupa lo que viene, sobre todo para las generaciones futuras, es decir, que no tengan suficiente agua para vivir bien. Entrando en el tratamiento de agua embotellada, la principal fuente de agua de los miembros del hogar que usan para beber y cocinar es prácticamente agua embotellada, de garrafones de marcas y purificadoras. Aquí en Santa María también hay algunos kioscos de agua, pero un 30% de la población utilizan el agua que se les abastece para beber. Es decir, toman o hacen sus alimentos directamente del río, del agua del río Tepeite. De ese 30% de la población que utilizan el agua del río directamente, un 77% sí les dan tratamiento, que prácticamente lo desinfectan con químicos o lo filtran, o de igual manera una práctica muy común es de que hierven el agua. Por ejemplo, este testimonio comentó que una vez se enfermaron del estómago por tomar agua directo de la llave y desde entonces la hierven, pero no lo pueden hacer ya que tienen esta falta de tiempo. En los logros y aprendizajes de caso de estudios, como comentaba, hice entrevistas a Isla Urbana, que es una organización que promueve la sustentabilidad mediante el diseño e instalación de sistemas de captación de agua y de lluvia, especialmente en comunidades marginadas, y la Red de Inventario Nacional de Calidad del Agua, que es una iniciativa ciudadana e institucional que impulsa el monitoreo y la visibilidad de la calidad del agua en México. Entre sus experiencias comparten que han tenido esta parte de desarrollo comunitario, es decir, la captación de agua de lluvia, con este enfoque de diagnóstico participativo, han tenido esta vinculación comunitaria, capacitación y acompañamiento, y en estas entrevistas comentaron algunos elementos replicables aquí en Santa María, como lo es este diseño participativo y uso de capacidades locales, es decir, una infraestructura adecuada al contexto. Aquí en Santa María, como comentaba, es una zona en donde es geográficamente montañosa, está en la parte norte de Morelos, entonces se utiliza mucho este bombeo por gravedad. Y también se visibilizan este tipo de problemáticas en espacios culturales para tener esta movilización de apoyo y visibilizar la problemática del recurso hídrico. También algunas problemáticas identificadas en nuestros casos de estudio comentaron que en su experiencia sí han tenido mayor participación en la toma de decisiones de hombres, y lo cual refleja una desigualdad de género, y todos los conflictos que han tenido pues se tienen que manejar con un diálogo abierto, con una buena participación, una mediación e incluir algunos los grupos más vulnerables para promover la equidad y cohesión social. Y por ejemplo, este testimonio se me quedó muchísimo, en el cual comenta de que no se trata de imponer proyectos ni recursos desde afuera, sino de adaptarse al contexto y a las dinámicas de la comunidad. Solamente así es posible que las personas se apropien y lo hagan verdaderamente suyo. Y entrando a las percepciones y valores culturales sobre el agua, como comentaba, yo reuní diferentes testimonios y todos estos los metí en un software en donde hacía una nube de palabras. La nube de palabras es una herramienta visual en donde nos permite ver las palabras que más fueron repetidas durante todos este discurso, durante todos estos comentarios, y prácticamente todos comentaron aquí en Santa María que el agua es vida. Para mí significa mucho el agua es vida, es la que nos mantiene en pie. Es la principal necesidad,
el agua es vida, sin agua no puede hacerse nada. Sin embargo, también tenían otras percepciones muy mixtas en la cual hay algunas colonias, hay algunas personas que sí la saben cuidar, que otras no, que la calidad del agua de Santa María es muy buena, que casi casi es mejor que el agua embotellada que comúnmente se compra en tiendas, pero en época de lluvia, por ejemplo, en estas épocas, el agua llega muy turbia, llega con tierra, con hojas, llega muy revuelta, vaya, por toda esta alta pluviosidad que aquí en Santa María. Y de igual manera es muy constante que se tape. Entrando a la primera sesión del taller participativo, como comentaba, tuvo lugar en la ayudantía municipal el 18 de julio. Participaron 18 personas, por las cuales fueron 5 mujeres y 13 hombres, incluyendo jefas y jefes de manzana, técnicos de la infraestructura hídrica de todos estos canaletas y el ayudante municipal, que es como el presidente de Santa María, comúnmente llamado líder local. En esta sesión justo yo hablé de mi proyecto, qué es lo que venía haciendo. Les enseñé mis hallazgos preliminares, es decir, todo lo que acabamos de ver de los cuestionarios, de cuánto le llega el agua, qué días, qué temporada les llega menos este tipo de agua. Y sí dejé en claro que se tenía que tener una discusión abierta, un intercambio de diálogos, que podían dar opiniones, sugerencias, comentarios, quejas, todo lo que ellos quisieran dar en este taller participativo. Y de igual manera sí tuve mucho apoyo en esta parte. Como comentaba, yo previamente había armado un árbol de problemas derivado de los cuestionarios y las entrevistas y lo presenté en este taller para poder tener esta discusión abierta y modificar o que me digan esto está bien, esto está mal, agrega esto para poder construirlo, vaya, ¿no? De igual manera, sí hizo una priorización consecuada de los retos principales. Y este es el árbol de problemas que se pudo armar derivado de este taller, como comentaba. Y el árbol de problemas es justo el problema principal, el tronco, es decir, es en donde vamos a poner la inseguridad hídrica en Santa María Morelos. Las raíces, pues vaya, van a ser las causas del problema y las ramas van a ser las consecuencias justo de este problema. Alguna de las causas que comentaron y también se llegó a un consenso es de que el crecimiento urbano cada vez se ha expandido mucho, no hay una planificación hídrica ni ecológica y de igual manera se ha observado una venta informal de terrenos, es decir, se venden lugares o terrenos específicamente en donde hay ojos de agua o hay parte de río y estos de igual manera a veces se explotan con las pipas que también sacan agua aquí de Santa María, en alguna parte de aquí del oeste de Santa María. También comentaron que la infraestructura es muy deficiente, es decir, los canales de concreto y cemento, las tuberías, como podemos observar, están viejas o inclusive están rotas y se desperdicia muchísimo el agua. Por otra parte, los últimos sismos tampoco han ayudado. Estos han ocasionado algunas grietas, algunas fisuras y hay una falta de mantenimiento de los sistemas de distribución derivados de los cambios de la administración, que de igual manera esto tiene como consecuencia la falta de organización y recursos. No hay también un dinero específico para el mantenimiento y reparaciones y comentaron que hay una gran parte de falta de educación y cultura del agua. Específicamente en la zona en donde más se tiene agua, que es por ejemplo en la parte norte, es en donde más se llega a desperdiciar, no hay tanta conciencia. Y hay una ausencia de educación hídrica desde edades tempranas. El cambio climático tampoco ha ayudado, como comentaba, hay sequías más fuertes y duraderas. Aquí en Santa María hay poco conocimiento sobre ecotecnologías, como lo son los captadores de agua de lluvia y la gestión del agua, pues hay un reparto desigual entre algunos parajes. Hay horarios en donde les echan más, hay horarios en que les echan menos. También se encontró que hay tomas clandestinas, ya que no en algunas zonas no tienen estas tomas de agua debidamente hechas y de igual manera se conectan de manera ilegal. Ha impactado económicamente, específicamente en la compra de pipas, en donde, pues, como bien conocemos,
extraen agua de un lugar para poder abastecer otro, pero más sin embargo el problema ahí está. Si hay una fuerte degradación ambiental, hay agotamiento de fuentes de agua, inclusive se encontró que haya almacenamiento o inadecuado, muchas veces se utilizan cubetas o tambos abiertos, lo que de igual manera puede contaminar el agua y sobre todo este impacto a la salud. Hay mucho estrés y preocupación constante por la falta del agua y en ocasiones se encontró que hay riesgo de enfermedades gastrointestinales, específicamente en época de lluvia, ya que llega el agua muchísimo más revuelta y hace especial daño a las personas que toman el agua directamente del río. A manera de priorización, también se hicieron estos principales problemas identificados y todos, absolutamente todos, llegaron en un consenso en donde una problemática que aquí en Santa María se ha hecho muy importante es de que hay una falta de educación y cultura del agua. Recuerdo que un testimonio comentaba que se puede tener los mejores sistemas de captación de agua pluvial, las mejores cisternas, las mejores redes de infraestructura hídrica, pero si no se tiene esta base, que es la conciencia, la cultura, la educación del cuidado del agua, pues de nada va a servir de que podamos tener suficiente agua y en la casa se esté desperdiciando, ¿no? La propuesta durante este taller se comentó es de que se debe de incluir el cuidado del agua en las enseñanzas en la comunidad. Por ejemplo, este testimonio comentaba de que antes enseñaban en las escuelas enseñaban náhuatl por región y por qué no también se debería de empezar a enseñar sobre el cuidado del agua. El segundo punto a manera de priorización es de que hay una infraestructura muy deficiente, como comentaba, hay muchas fugas, la red colapsa a veces por tanta agua que hay, como por ejemplo a veces, como por ejemplo en estas épocas de lluvia, de tanta presión que hay en las tuberías, pues de plano a veces revientan y no hay una buena mantenimiento o vigilancia. Hay mangueras con fugas grandes que tiran del agua y no deberían de tener ese tamaño. Este testimonio comentaba que, por ejemplo, del 100% que se recolecta del agua del río Tepeite, a las casas solamente llega el 30% derivado de todas estas fugas, de todas estas cisternas y demás cuestiones. El impacto climático y también el crecimiento urbano es importante. En la parte norte específicamente se ha observado una gran pérdida de bosques debido a esta mancha urbana, sobreexplotación y venta de pipas, en donde comentaron que muchos pozos están en terrenos privados y ahora venden agua en pipas y eso también nos afecta. En último punto, a manera de priorización, comentaron la percepción sobre la calidad del agua del río. Hay personas que de verdad prefieren muchísimo mejor el agua del río Tepeite en contra al agua embotellada y también se encontró el desapego con la naturaleza y la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, este testimonio comentaron que cuando se estaban haciendo esta infraestructura hídrica aquí en Santa María, se iba a dejar una salida para los animales del bosque, pero no se llevó a cabo bien por la mala organización de quienes dirigían en ese momento. Pasando a lo que es el segundo taller participativo, tuvo lugar el 24 de julio. Aquí asistieron 8 personas, 7 mujeres y el ayudante municipal. Se hizo la misma dinámica de presentar resultados anteriores, recapitular lo que se vio el primer taller, los hallazgos previos. Y como hicimos el árbol de problemas, aquí hicimos el árbol de soluciones. Y de igual manera, presenté una experiencia previa de ecotecnología en una escuela en Jutepec, de igual manera aquí en Morelos. Este es el árbol de soluciones, en donde bien conocemos que el tronco es la solución principal, las raíces van a ser las estrategias para poder resolver ese problema, las ramas van a ser las consecuencias, ¿no? Una de las estrategias para poder resolver el problema de seguridad hídrica es que se debe de fortalecer mucho la comunidad, se tiene que promover esta parte de corresponsabilidad en el uso de agua, sensibilizar sobre todo a niños y jóvenes sobre el cuidado del agua, concientizar en futuras juntas a todos los parajes, porque de igual manera aquí a nivel comunitario, es decir, de todo Santa María, se reúnen cada 15 o a veces cada 30 días todos los jefes de manzana de todo Santa María para discutir, para tener opiniones y demás cuestiones,
pero en mi opinión, yo he asistido a estas juntas y sí es un poquito caótico juntar y tener un consenso entre tantas personas. También se tiene que tener una buena fortaleza de gobernanza del agua, es decir, promover la equidad en acceso del agua, evitando privilegios, denunciar estas tomas ilegales o desvíos, porque de igual manera a veces las personas ponen piedras en las mismas canaletas para que no pase el flujo del agua y se desvíen a sus casas, a sus colonias. Y pues también manera afecta porque cuando ponen las piedras a veces también provocan algunas grietas por lo pesadas y grandes que están. Se tiene que adaptar ante este cambio climático, como por ejemplo hay una asociación que se llama Asociación del Gran Bosque de Agua, en donde busca justo cuidar la parte norte de Santa María, ya que en esa parte hay mucha tala ilegal de árboles para poder tener esta buena recarga hídrica. Y se tiene que tener un monitoreo comunitario del consumo y de las fugas. Como comentaba, una parte muy importante es la implementación de ecotecnologías, específicamente los captadores pluviales, y se tiene que reutilizar el agua cada vez que se pueda, es decir, en sistemas simples como por ejemplo en tinas o en cubetas. Algunas personas utilizan estos filtros caseros y reciclan el agua para riego y limpieza, específicamente de las lluvias. Y también se tuvo en cuenta esta gestión sostenible del recurso hídrico y visión a largo plazo. Derivado de todo esto, pues vaya, va a tener también este menor gasto económico, porque aquí también se gasta muchísimo en pipas, específicamente en temporada de escasez o de igual manera en agua embotellada. Va a haber esta disminución en el estrés, en la preocupación y sobre todo en los conflictos por el agua, porque últimamente sí se han estado agrandando algunos conflictos en algunos parajes. Va a haber menor agotamiento de fuentes de agua, se van a conservar fuentes naturales y la recarga hídrica. Y pues vaya, también como comentaba, va a haber beneficios en la salud del menor estrés hídrico, menor disminución de enfermedades gastrointestinales, etcétera. Igual manera, aquí en el taller se llegaron algunas propuestas emergentes y en primer lugar, de igual manera, quedó la educación ambiental, que es muy importante y de igual manera se va a incluir desde la primaria y secundaria aquí en la comunidad. Se va a mejorar la infraestructura hídrica. También se tiene planeado hacer un depósito, pero uno muy grande, a manera como de todo Comunidad de Santa María para albergar mayor capacidad y durabilidad. Se va a tener una organización comunitaria, se va a reforzar esta coordinación de las jefas y jefes de manzana para tener esta gestión equitativa y sobre todo se va a ir implementando o se va a ir enseñando un poquito más acerca de los sistemas de captación de agua de lluvia, los sistemas SCAL, adaptados específicamente a las condiciones económicas locales. Se tiene pensado justo en implementar en algunas escuelas o algunas casas particulares. Y esta conservación ambiental, que es la reforestación y mantenimiento del río Tepeite, y hacer esta vinculación de la Asociación del Gran Bosque de Agua. Algunas también estadísticas que justo encontré, por ejemplo, en el INEGI y en el programa hídrico, es de que aquí a nivel comunitario y estatal reportan una cobertura alta de agua entubada, drenaje y electricidad. Y la realidad aquí de Santa María es otra. En las zonas elevadas no hay tanta presión, hay muchos sabotajes y muchas tomas clandestinas. En SANU también reporta que la inseguridad hídrica, esta escala WISE, es del 16% y 17, el 16% en 21 y el 17% en 2022. Pero aquí en Santa María, pues un 70% de las viviendas encuestadas presentan esta inseguridad hídrica. En SANU también reporta que muchos hogares usan cubetas, tinacos o cisternas y también datos del INEGI y derivado de estos instrumentos confirman medios alternativos de almacenamiento con más de la mitad de la población que lo almacenan en cisternas. Y en Salud también reporta que el acceso continuo del agua es 24 horas durante 24 horas durante los 7 días de la semana. Pero aquí en Santa María, pues ninguna vivienda entrevistada cuenta con un suministro de agua pues continuo. También este proyecto hace énfasis con los ODS, como por ejemplo agua limpia,
salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, en donde tocan diferentes metas, como por ejemplo lograr acceso universal y equitativo, gestión integrada de recursos hídricos, reducir enfermedades y demás cuestiones. Algunas limitaciones que yo me encontré específicamente en las fuentes secundarias es de que si hay una falta de actualización de censos y datos sociales y posiblemente esto pudo tener algunos sesgos. En las fuentes primarias, como hice este muestreo no aleatorio por conveniencia, pudieron haber quedado algunos grupos subrepresentados y si tuve esta limitación de disponibilidad de tiempo de los actores clave, de los jefas y jefes de manzana en las entrevistas y cuestionarios. También en las condiciones externas y operativas, como en los cuestionarios, algunas personas no me querían contestar todas las preguntas que les hacía, por ejemplo, en el estado económico, de cuánto ganaban mensualmente, a pesar de que daba la opción de prefiero no decir, de que fue una de las más que solicitadas o de las que más salió, sí se mostraron un poquito renuentes, ¿no? De igual manera, el clima lluvioso ha impedido realizar una visita planificada con parte del personal de Isla Urbana para poder observar y tener esta información de datos de proponer un sistema de captación pluvial en la parte norte. Pero de verdad ahorita por las lluvias que han estado muy fuertes es hasta peligroso ir en esa zona porque de verdad llueve de manera muy diferente y muy fuerte. También tuve mucho problema en cuanto a la disponibilidad y el espacio y el tiempo. Es decir, sí los estuve como presionando mucho de que me dieran este espacio para poder implementar los talleres, pero bueno, se logró, entonces no hubo tanto problema. Y volviendo aquí a las conclusiones, específicamente en los elementos en la pregunta de investigación, ¿qué elementos considerar en el diseño de una intervención? Pues justo un elemento es tener esta infraestructura hídrica deficiente. Como comentaba, el sistema de aquí de gestión del agua es un sistema muy envejecido, no hay un mantenimiento preventivo o correctivo. Sí, genera alguna inequidad y aumenta algunas veces un riesgo sanitarios, porque también de igual manera se han observado que en las canaletas del río Tepete a veces suben turistas y suben con sus perros y demás animales domésticos y de igual manera se meten en el río. Entonces, por eso sí se tiene esta vigilancia constantemente en el río Tepeite, ¿no? También otro aspecto es el rol central de las mujeres. Como comentaba, las mujeres jefas de manzana toman el liderazgo en la administración, vigilancia y coordinación, y esto es muy clave para sostener el funcionamiento del sistema en contextos de baja participación. Otro aspecto es la organización comunitaria. Como comentaba, aquí se organizan con jefas y jefes de manzana y también en las faenas, pero se han encontrado que a veces hay mucho desinterés y hay baja participación que compromete la gestión colectiva, afectando el recurso continuo y seguro al agua. Como comentaba, este enfoque ecosistémico específicamente se tomó el pilar de participación. Se tiene que involucrar activamente a todos los habitantes, es decir, mujeres, hombres, jóvenes y nuevos residentes. Se tiene que potenciar soluciones sostenibles que integran dimensiones sociales, ambientales y de salud para asegurar que hay una mayor resiliencia hídrica y bienestar colectivo. En relación con los objetivos específicos, el diagnóstico pues es de que aquí en Santa María hay una muy fuerte dependencia del río Tepeite. A lo largo de todo esto he comentado que hay muchas fugas, hay distribución equitativa, hay baja participación. Las estrategias son sensibilización por las faenas, hay veces en sanciones económicas y demás cuestiones, pero se tiene que compartir esta corresponsabilidad. Y el caso de estudio, como en todo, de que sí se tiene que tener una buena vinculación comunitaria y educación ambiental desde edades tempranas. Se tiene que tener esta capacitación, acompañamiento y rotación de roles para esta corresponsabilidad. Y la gestión de conflictos, que de igual manera aquí es algo común o que sí se ha ido aumentando a la par de los años, se tienen que manejar mediante diálogo y mediación. La propuesta para la futura implementación es tener este codiseño justo participativo entre comunidad, actores técnicos e institucionales y fomentar una cultura del agua basada en la corresponsabilidad y la educación ambiental. Fortalecer este aspecto comunitario en gestión y resolución de conflictos
y tener esta implementación progresiva de infraestructura sostenible en el mantenimiento, sobre todo en las canaletas, reparación y los sistemas de captación de agua de lluvias adaptados al contexto local. Y bueno, eso sería de mi parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante todo el trabajo que hiciste. Se ve que fue un esfuerzo, pues, de 2 años. Bueno, creo que es de un año, pero pues muy retador. No sé si haya alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación. David, te felicito. Sé que que recién obtuviste el grado. Y tengo dos preguntas, básicamente. La primera, me llamó muchísimo la atención la respuesta de algunos participantes que dicen que confían más en tomar agua directamente del río que del agua embotellada. ¿Qué información se tiene sobre la calidad del agua del río? En ese aspecto no se ha hecho un estudio justo de la calidad del agua del río. En el taller participativo, los participantes, vaya, comentaron de que sienten el agua muchísimo más pura, que tiene más minerales, que es más de mayor calidad. Como comentaba, son simplemente percepciones y valores culturales de esta comunidad, pero sí tienen muchísima preferencia sobre el agua embotellada. Vaya, sí hicieron muchísimo énfasis en este aspecto e inclusive cuando justo estaba como comentando algunos resultados, sí se enojaron un poco en el sentido de que hasta sentían que estaba como insultándoles justo la calidad del agua de Río Tepete, algunos habitantes, no todos. Entonces creo que sí es muy interesante precisamente ver estas percepciones y valores culturales que se tienen sobre el agua. Sí, falta un estudio sobre la calidad del agua de aquí de Río. Ok. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo en esta organización comunitaria mencionas que presionan la participación en las faenas, suspendiendo la distribución del agua o limitando la distribución del agua. Yo no sé si eso a nivel general es aceptado o no con la famosa enunciativo de que el agua es un derecho humano, que todos tenemos derecho al agua, y eso ha limitado por lo menos lo que yo conozco en algunos lugares de la ciudad, el poder tomar algunas acciones como este tipo para presionar cuando la gente no coopera o no paga algo, sí, no coopera en limitarles el acceso al agua, que es anticonstitucional. ¿Sabes algo de eso? Justo aquí en Santa María todos tienen este acceso al agua, pero cuando de plano, o sí se deja en claro de que en los nuevos residentes específicamente sí tienen que tener esta participación de las faenas, es decir, que se junten para limpiar las canaletas, mantenimiento y demás cuestiones, y sí han observado que no todos hacen caso. Entonces, algunas personas, debido a la presión o que de plano no hacen caso, pues les cortan el agua o les ponen sanciones económicas. Estoy de acuerdo de que no es una buena estrategia, pero me comenté. Yo por lo menos si tuviera en mí la decisión de cortarles el agua a quien no coopera, haría lo mismo. ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sé es que algunas personas dicen que eso no se puede hacer porque va contra la Constitución. Entonces, lo que a mí me llamó la Ok, atención aquí es si es por esta organización comunitaria que pueden hacerlo o sí. pues lo han hecho y no han tenido problemas. Sí, ahora sí que es justo cuando se juntan periódicamente en las juntas, vaya, es en donde sí han tenido que optar por ese tipo de estrategias y es algo consensuado y no es algo como premeditado de cada una de las comunidades o de las parajes de aquí de Santa Bárbara. Muy bien, pues esas son mis inquietudes. Y ya nada más aprovechando que tengo la voz, me encantaría preguntarte, esta experiencia que tuviste durante Sí. este trabajo comunitario, pues, ¿qué enseñanzas te deja o qué planes para el futuro después de este aprendizaje? ¿Qué reflexión tendrías? ¿Qué sigue para ti? Sí, justo, este trabajo que hice no solamente se va a quedar aquí como
es como decirlo como una parte de diagnóstico, es un codiseño justamente de ese diagnóstico, pero sí lo quiero implementar progresivamente. Sí me he topado con muchos problemas, sí me he topado con pared, específicamente en el aspecto económico, es decir, en la implementación de ecotecnologías, pero sí es algo que sí quiero seguir desarrollando conforme, pues vaya, tenga la posibilidad. Muchas gracias, Luzma. Oye, David, creo que tal vez si apagas tantito tu cámara, puede ser que te escuchemos un Ok, poquito mejor, porque como que te estás desfasando tantito. Gracias. Sí ok, te está bien. queremos ver, pero si no, creo que no te escuchamos bien. No sé, creo que tenemos una pregunta en el chat de Miriam Lucero que dice, dado que los líderes comunitarios concentran los recursos económicos derivados de la gestión del agua, porque sí cobran directamente por el agua y las faenas y cortan el servicio como lo deciden, ¿quién los audita? ¿Quién verifica que los recursos que recaban realmente se empleen en lo que se requiere? Sí, en términos generales, todo es vigilado por la ayudantía municipal, pero también derivado de las entrevistas, de los cuestionarios, de algunos testimonios, encontré de que no es totalmente transparente algunas administraciones. Por ejemplo, la administración pesada, que cada administración tiene un periodo de 3 años, es decir, no se le da como un periodo prolongado tal vez para implementar ideas o proyectos que sí quieran mejorar este aspecto del agua. Pero bueno, la administración pasada comentaron de que derivado de esta falta de transparencia de estos aspectos económicos, se han vendido pues justo terrenos ilegales, teniendo algunos pozos de agua aquí en Santa María y vaya, pues sí, toda la gente, los habitantes de aquí de Santa María, sí se les fueron con todo a esa administración. Entonces, sí es otro aspecto muy importante que falta mucho esta auditoría, como bien lo dice la pregunta Miriam, y no hay una muy buena verificación de los recursos económicos. Entonces, sí, falta muchísimo también en ese aspecto. Va, muchas gracias, dice. Creo que también tiene levantada la mano José Manuel Rosales, si quieres abrir tu micrófono. Sí, gracias María y gracias David por compartirnos tu experiencia muy enriquecedora. Yo, bueno, quisiera comenzar comentando que yo soy estudiante de la especialidad en salud comunitaria y también mi proyecto tiene que ver con el agua potable y el saneamiento. Entonces, la invitación a tu presentación me llegó justamente por esa coincidencia y la verdad es que Ujú. estoy encantado con todo lo que nos presentas. Hay muchas cuestiones en las que coincidimos. Pero bueno, también tengo algunos comentarios, dudas, en fin, espero, pues bueno, voy a intentar ser muy breve porque me interesaría tratar algunas de ellas. Mira, por ejemplo, me gusta mucho la parte en la que planteas el buen gobierno del agua, porque pues justamente este buen gobierno del agua obedece a, pues a la comunidad directamente relacionada con la gestión de este recurso hídrico, con la gestión pues del saneamiento, como en el caso que yo trato, pero también a la vez siento un poco de preocupación o de interés en el hecho de que, por ejemplo, cuando mencionas en términos como de jerarquía, de que las personas consideran que hay una falta de cultura del agua, que hay una falta de desapego hacia la naturaleza, bueno, yo lo considero un poco preocupante porque en el caso de ustedes, en un contexto un poco semiurbano, no sé si rural, bueno, yo estoy en la ciudad de Puebla, es una ciudad muy grande, es de las más grandes del país. En el caso de Puebla, a diferencia de la comunidad en la que tú trabajas, aquí, aunque hay comités de agua, esos solamente existen en las comunidades auxiliares. Puebla en sí, la gestión del agua y del saneamiento está a cargo de una concesión privada, es decir, de una empresa que es la encargada de generar toda esta infraestructura hídrica, darle mantenimiento, obviamente garantizar el acceso al agua potable y todas las cuestiones de carencias que tú nos mencionaste. Entonces, en ese sentido, me parece interesante la contraposición porque en tanto que ustedes trabajan a través de comités de agua, que por cierto,
contestando también un poco a la compañera que me antecedió, los comités de agua están reconocidos a nivel constitucional y de hecho, pues ese reconocimiento ahí está. Específicamente, el buen gobierno del agua pues propone que el control de los recursos, que la gestión hídrica pues justamente resida en las comunidades por los riesgos que implica la intervención de agentes externos, de instituciones que probablemente estén desapegadas a la colectividad, a la cuestión cultural y sociohistórica de las comunidades, como es en el caso de Puebla. Y tenemos pues casos no solo en México, sino, perdón, no solo en Puebla, sino en todo el país, de que la gestión del agua, pues digamos que de una manera como se ha intentado resolver a través de la concesión de estos servicios, a través de que otros agentes lo administren, pues, para mejorar, a lo mejor para garantizar esta seguridad hídrica. Sin embargo, hay razones de sobra y hay pruebas también de sobra que nos indican que no es lo ideal, ¿no? O sea, realmente, a pesar de todas las cuestiones que tú nos cuentas y todas estas complicaciones que hay en esta gestión a nivel comunitario, creo que es ahí donde debe seguir, a pesar de estas complicaciones. En todo caso, pues justo como el trabajo que tú nos acabas de presentar, pues implica toda una chamba comunitaria de reforzamiento ahí, quizá de los valores comunitarios y su relación con el agua. Pero bueno, yo quería plantear primero eso, ¿no? Yo también estoy trabajando ese tema y lamentablemente en nuestro caso, pues no solo hay una inseguridad hídrica como la que nos contaste, no solamente hay un tipo de privatización de los servicios y una conversión. Bueno, el agua potable y el saneamiento de entrada son derechos humanos esenciales. Y en el caso de Puebla, pues esto cambia a ya no derechos humanos, sino a servicios que tampoco son públicos. Entonces, cómo esa conversión de un derecho humano a un servicio, pues complica mucho las cosas y a nivel comunitario, como en el caso de tu comunidad, pues creo que hay mucho que hacer, pero sin duda pienso que es ahí donde debe seguir, ¿no? O sea, me llama la atención que la propia comunidad sienta este desapego hacia el agua, que también sienta esta falta de cultura. Sin embargo, creo que esto más obedece a un interaccionismo simbólico, o sea, como a una subjetividad que probablemente esté influenciada por agentes externos, por narrativas externas o por fuerzas fácticas que han tratado o que han metido en el consciente colectivo, pues esta idea de que somos nosotros los responsables directos de cuidar el agua, que somos nosotros quienes debemos asegurar que el río siga vivo, que no se contamine, que somos nosotros quienes tenemos que hacer toda la chamba, y realmente no, porque inclusive en el caso que tú nos cuentas, pues hay una intervención de la municipalidad y por supuesto que también hay una Comisión Nacional del Agua que es la que directamente tendría que ver con asegurar todas estas cuestiones de los derechos ambientales, del derecho al agua, del derecho al saneamiento y por supuesto del derecho a la participación, que creo que en el caso de tu proyecto destaca muchísimo esa parte de la participación comunitaria. Entonces, sí quisiera como reconocer mucho eso porque quiero comentar también que en el caso de mi proyecto, la verdad es caótico, o sea, habito en un contexto de eh, eh, pues de emergencia ambiental, habito en un contexto caótico, en una ciudad gigantesca de casi 2 millones de personas y, o sea, la verdad es que no veo como en qué momento, por ejemplo, toda esta gestión del agua puede volver a las comunidades, puede volver a los barrios, a las juntas auxiliares y en contraposición de lo que tú nos cuentas, a diferencia de lo que ustedes están tratando de hacer, gestionarlo desde la comunidad, aquí ha fracasado muchísimo la intervención de agentes externos, por lo tanto, bueno, yo no estaría de acuerdo en la intervención de los mismos, así como tampoco estoy de acuerdo en que hay un desapego de las personas con su bien natural que es el agua, y también de ahí pues partimos de otra cuestión, que al agua usualmente se le está viendo como recurso, no como bien natural, no como bien común, no como una cuestión que nos corresponde a todos y que es nuestro derecho fundamental. Bueno, ahondando también un poco en lo de los cortes de agua, que entiendo que es algo preocupante, en Puebla también enfrentamos esa cuestión, es anticonstitucional cortar el agua, sin embargo, las decisiones que se toman a nivel comunitario, pues son comunitarias, es decir, la gente es la que decidió y si hay un consenso, aunque no sea una decisión tan agradable, bueno, creo que finalmente esa responsabilidad reside tanto en las personas encargadas, en los líderes de las manzanas, en fin, y creo que de ahí no debería pues salirse.
Ahora, en tema de las pipas de agua, también suscribo a la compañera que preguntaba, bueno, ¿qué calidad de agua se le está llevando a la gente? Y en efecto, hay muchas cuestiones de salud, ya propiamente hablando en lo que nos corresponde a nosotros como gente del instituto, específicamente la salud, obviamente corre muchos riesgos en el sentido de que pues no hay una garantía de que esa agua es de calidad, no hay una garantía de que el agua, por ejemplo, del río, como bien dices, no hay estudios, no sabemos qué contaminantes tiene el agua del río, y creo que también eso es una cuestión que podríamos como tomar a lo mejor a futuro, específicamente en tu comunidad, porque en el caso de Puebla estamos atravesados por el río Atoyac, que es el río más contaminado del país, también el río Arceseca es el segundo más grande de Puebla y también de los más contaminados, y lamentablemente no contamos todavía con una relación directa entre esos contaminantes, entre esos efectos colaterales de la contaminación del río, de la falta de acceso al agua potable y de la falta de saneamiento sobre nuestra salud. Si no fuera por proyectos como los que nosotros estamos elaborando, como el que tú, pues, afortunadamente ya elaboraste en tu comunidad, creo que eso es súper apremiante. Entonces, sí, felicitarte mucho por ese esfuerzo y sobre todo porque se está considerando a la comunidad como parte de, no del problema, pero sí como reconociendo esa capacidad de agencia de las personas, pues para intervenir en los problemas que directamente les aquejan. Entonces, bueno, la cuestión de género también es otra onda que me interesó mucho, porque pues en efecto las personas van exactamente apoderándose de esos asuntos que directamente les relacionan, y pues finalmente que eso, solamente que sí, el cambio climático también aquí anotaba yo, sí creo que hay una cuestión que nos falta también profundizar en cuanto a los efectos colaterales del cambio climático y la seguridad hídrica, el saneamiento y todas estas cuestiones. Entonces, pues nada, me quedan muchas cuestiones interesantes que abordar. Quizá te podría buscar más adelante, felicitarte nuevamente y decir que pues la verdad es que me inspira mucho el trabajo que estás haciendo, y contarte que pues hay muchas personas, muchas organizaciones y sobre todo gente pues de base social, organizaciones vecinales, organizaciones sociales que están muy metidas en esto, tanto en las zonas urbanas como en las suburbanas, las rurales, en fin, pues que no estás solo, ¿no? En esta cuestión del agua y del saneamiento. Así que bueno, pues agradecerte por compartir esto, compañero. Muchas gracias, José Manuel. Sí, justo aquí en Santa María, como comentaba, em, empezando con ZAPAC, que es el sistema de agua potable y alcantarillado, es la que gestiona el agua a nivel como municipal de aquí de Cuernavaca, pero no en Santa María. Entonces, derivado de esto, los mismos habitantes de aquí de Santa María, con la ayudantía municipal, fueron los que organizaron, los que construyeron las canaletas, las tuberías y demás cuestiones para poder abastecer a diferentes colonias, ¿no? Pero bueno, de igual manera, aquí en Santa María hay diversos problemas, como lo he comentado. Uno de los más fuertes que últimamente se ha ido agrandeciendo es esta tala ilegal, específicamente en la zona norte, que también es parte del problema de Huitzilac, que hay mucha eh, violencia, este aspecto de organización de. Vaya, hay muchos problemas en esa parte, entonces sí, hay muchísimos aspectos que se tiene que tomar en cuenta, pero pues vaya, ese es un esfuerzo también colaborativo, como comentaba en el aspecto de todo Santa María, y volviendo a hacer énfasis en el aspecto con el comentario de Luzma, esto es un trabajo que no simplemente se va a quedar aquí como diagnóstico, como talleres, cuestionarios, sí es algo que posteriormente tengo pensado implementarlo, mejorar esta parte de seguridad hídrica. Como comentaba, 70% de las viviendas encuestadas presentan seguridad hídrica, entonces sí es un dato muy alarmante, pero bueno, creo que esto va a ser un proceso a un futuro, pues vaya, muy corto, mediano, largo plazo. Súper, muchas gracias por sus comentarios. Creo que ya casi nos quedamos sin tiempo, pero muchas felicidades, David, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Enhorabuena. Y bueno, agradecerles a todos y a todas haberse conectado el día de hoy. Recordarles que les puse en el chat el link a las redes sociales de la Red Especies, así como al formulario de registro para aquellos que
no son parte todavía de la red y quieren conocer un poco más de los nodos e inscribirse a cualquiera de ellos. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, chao. Hasta luego.